van a mirar la parte más fea que tengo, la espalda. ¿Ah? Pues de repente voy a mirar para atrás. ¿Ya para qué? O pueden verme por el celular en YouTube. ¿Ah? Bueno, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Se recuerdan que hace 15 días hicimos una introducción? A los que vinieron, digamos, ¿cierto? Y centramos nuestro mensaje en esa ocasión, desde el verso 8, partimos en el 8, pero más que nada del 9 al 11. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a centrarnos del 3 al 8, ¿ya? Para que sepan, ¿ok? Del verso 3 al verso 8. Y para comenzar, quiero pedirles que leamos el texto, ¿ya? Verso 3 al verso 8. Y voy a pedirle, aprovechando que estamos acá acompañados por nuestra tribuna maravillosa, a la Basti, que venga y que por favor lea el texto. Filipenses, ¿cierto? 1, de aquí, del 3 al 8. ¿Ya? Con tranquilidad. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Queridos hermanos, me gustaría exponer este texto hoy delante de ustedes a partir del título El camino hacia el gozo. ¿Ok? Yo no sé cómo está tu día. No sé cómo está tu semana, cómo está tu estado de ánimo. Pero hoy día quiero que nos refresquemos con la palabra de Dios y que podamos cultivar el gozo en nuestro corazón. ¿Sabían ustedes que hace 30 años Chile tiene el 20% de promedio, está 20% arriba del promedio mundial de personas deprimidas? 20% hace 30 años y creciendo. El 6,2% de la población tiene depresión clínica, digamos, formalmente. Están diagnosticados como personas que sufren de depresión, el 6,2%. Y se estima que más del 15% van en el mismo camino. Fácil. Patricia hablaba recién por un mundo convulsionado, ¿cierto? Las personas están histéricas en la calle. Hay conflictos. Si te pones a ver TikTok, vas a ver cómo la gente se pone a pelear a los bancos. Y está todo el mundo estresado. La tendencia no es positiva. La situación del país también es un poquito difícil muchas veces. Y de repente nos preguntamos, ¿cierto? Y nosotros mismos al lidiar con nuestra propia realidad, a veces también cargamos con situaciones difíciles de dificultad. Hay un estudio de un centro de estudios que se llama CIPER, que indica que claramente, ¿cierto? Es algo natural indicar que las personas pasamos por periodos difíciles cuando perdemos un ser querido, cuando terminamos una relación, cuando tenemos problemas en los trabajos, perdimos el trabajo de forma repentina, cuando de repente nuestro círculo más íntimo no nos valora como nos gustaría. Son difíciles las cosas. De repente pasamos por periodos difíciles y algunas personas caen en depresión por estas cosas. Otras personas sufren de depresión de manera endógena, ya como algo, digamos, arraigado y tienen que luchar con eso toda la vida. Es difícil, no es fácil. Pero añadido a eso, dicen los estudios que Chile padece también de depresión
y las personas se tornan deprimidas muchas veces también por situaciones de índole, por falta, según ellos, de justicia, por problemas de equidad social, por la forma en que está distribuida la riqueza, y así son cosas que dicen los estudios, ya que al chileno en particular le afectan ese tipo de cosas. Y la pregunta que naturalmente nos hacemos es, ¿podemos vivir por sobre el promedio? ¿Es posible quebrar la tendencia y la dinámica de una depresión? ¿Es posible ver la vida no de una forma tan oscura, sino de repente acceder a un poco más de luz, a tener más ánimo para levantarse, a poder luchar las mismas luchas de todos los días, pero lucharlas con más ahínco, con más optimismo, con más esperanza? Y la respuesta que el apóstol Pablo nos va a dar en esta carta es que sí, que es posible. Que tú y yo, y los chiquillos atrás también, podemos vivir por sobre el promedio y podemos romper la tendencia. Podemos hacerlo. El Señor Jesucristo nos ha abierto un camino hacia una vida en donde el gozo puede anteponerse y sobreponerse ante cualquier circunstancia que tú puedas enfrentar. Y el apóstol Pablo en este texto expone que el camino hacia el gozo tiene 3 partes, o descansa en 3 pilares. El primero es que el gozo y el camino hacia el gozo es un camino de confianza en la fidelidad de Dios. 1. Segundo, el camino hacia el gozo es un camino de comunión con el Evangelio. Y tercero, el camino hacia el gozo es un camino de cultivar la oración, la virtud y el amor. Son las 3 cosas que vamos a hablar hoy día, ¿ok? Y eso está en el texto claramente, porque el texto, al releerlo muchas veces, tú te das cuenta que tiene una forma quiásmica. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es una forma en donde los antiguos y los hebreos estructuraban sus pensamientos, ¿ya? Es como, imagínate, una escala, ¿ok? Que tú vas subiendo para allá primero y luego subes para el otro lado, ¿ok? Y tú vas estructurando tus ideas de forma en donde pones una sentencia, pones una segunda, tal vez pones una tercera, y luego te devuelves y repites la de arriba y luego sigues con tu idea y después terminas con la misma idea. Si ustedes miran el texto, ustedes se van a dar cuenta que esa es la estructura que tiene el texto. El texto parte con oración y termina con oración. El texto parte diciendo, en esta parte el apóstol Pablo, doy gracias, y termina abajo también dando gracias. El texto dice que el apóstol Pablo se recuerda de cosas y más abajo, antes de terminar, dice que él los añora, es decir, que él también tiene recuerdos de añoranza. Si usted sigue en el texto, va a decir de que él celebra la participación de los filipenses en el Evangelio, y más abajo va a decir que ellos son participantes con él en sus cadenas, en sus prisiones y en la defensa del Evangelio. Y entre medio y en el corazón de este texto está la idea de que Dios es fiel. De que ese Señor, de que comenzó la obra, es que la termina hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, cuando tú juntas todas esas ideas, te das cuenta que tienes el camino. Tienes fidelidad, tienes participación en el Evangelio y tienes oración. Entonces, si tú quieres vivir con alegría en tu corazón, si tú quieres vivir con gozo en tu corazón, si tú quieres romper la tendencia, este es el camino. Y el camino comienza confiando en Dios, creyendo que Dios es el Rey, creyendo que el Señor Jesucristo es el amo y Señor de toda la creación. Comienza reconociendo en tu corazón que tú no te perteneces a ti mismo y que sus caminos, los de Dios, son mejores. Y el apóstol Pablo la tenía clarísima. Y por lo menos podemos recordar 2 eventos que para el apóstol Pablo fueron tremendamente significativos, que le hacían recordar una y otra vez que Dios es fiel, que Dios es el Señor y que sus caminos son los mejores para vivir y que podemos reposar en esa confianza pase lo que pase. Y el primer gran evento de su vida es su conversión, porque él tenía planes, y sus planes eran terminar con el cristianismo, sus planes eran perseguir a la iglesia, sus planes eran llevar a la cárcel a cuantos más pudiese, y por qué no quitarles la vida a todos los que pudiese. Esa era la vida del apóstol Pablo. Una persona apasionada, tremendamente apasionada, una persona llena de convicciones, una persona ilustrada, una persona que perseguía lo que creía. Pero ese día cuando él iba también a ejecutar sus planes, alguien interrumpió su camino.
Y dice que una poderosa luz resplandeció del cielo y lo botó de su caballo. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese día el apóstol Pablo, ¿saben qué reconoció? Que Dios es el rey. Reconoció que los planes de Dios tienen supremacía por nuestros planes. Ese día el apóstol Pablo reconoció que era mejor seguir al maestro, aunque eso implicara dolores y azotes, que vivir tus propios planes y tu propia vida. Ese día él perdió la vista y un discípulo lo guió a Damasco y ya no fue más a perseguir a cristianos. Allí él tuvo una experiencia con Jesucristo, en donde él le reconoció, en donde él se bautizó y en donde él se hizo parte de la iglesia. Y él reconoció, el apóstol Pablo reconoció que el Señor manda, que el Señor es el soberano, y empezó a reentender y a reinterpretar toda su vida. Y allí estaba la fuente del gozo, allí estaba la fuente de la autoridad. Y cuando pensaba en los filipenses, obviamente, él no hacía otra cosa sino reafirmar esta misma idea. ¿Por qué? Porque como vimos en el último mensaje que tuve el placer de compartirles, el apóstol Pablo, cuando ya él se embarca en su vida cristiana, en su vida de compromiso, él tenía la intención, de cierto, de ir al Asia Menor. ¿Pero quién se lo impidió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le permitió cumplir con los planes de su corazón. Y él se somete entonces a la voluntad de Dios y sigue la voz del Espíritu Santo, y él se va entonces y desiste de ese plan. Y una noche tiene una visión de un macedonio que oraba pidiendo que los visitasen y que alguien viniera a ayudarlos. Allí entonces, en obediencia a esa visión, nace la iglesia de los filipenses. Es por eso que el apóstol Pablo rememora estas cosas. Y cuando ustedes ven el libro de Hechos, todos los últimos capítulos en donde se nos habla de la prisión de Pablo, Pablo ya en esta carta está por 4º año consecutivo preso en Roma. Él estaba con un soldado romano día y noche ahí, cuidando de él. Y si bien él podía recibir visitas, y si bien probablemente él estaba en una prisión domiciliar que él pagaba, él no tenía claridad si él iba a salir vivo de allí. Es por eso que cuando tú continúas leyendo la carta a los filipenses, el apóstol Pablo va a decir de que para él vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Es porque tenía un escenario delante de él de incertidumbre. Él estaba preso, estaba, como él dice, estaba atado, no podía estar libre para hacer lo que él quería, pero él dice, el evangelio no está preso. Es porque él tiene una visión de que más allá de lo que él pueda vivir, Dios está en el control. Y esa es una confianza que debes cultivar en tu corazón. Y es la primera parte de la confianza. Pero la segunda parte de la confianza es la confianza que él elabora en este texto. Porque esta confianza tiene que ver, ¿saben con qué? Con que el Señor no solamente es el Rey de la creación, no solamente es el Rey del universo, sino que Él es el Señor y Rey de la salvación. Él es el Señor y Rey de la redención. Y el Señor, no hay cuadro que comience a pintar que no lo termine. Un antiguo comentarista dice que si tú entras a la tienda del artista, y déjenme leerles lo que él dice porque lo anoté para leérselos. Dice, vamos al taller del artista y allí encontramos pinturas inacabadas en grandes lienzos que sugieren grandes diseños, pero que fueron abandonadas, ya sea porque el genio era incapaz de terminar la obra o porque la parálisis sepultó la obra de su mano. En cambio, cuando ingresamos al taller de Dios, nada encontramos que lleve la marca del afán o la incapacidad de acabarla. Y estamos seguros de que la obra que en su gracia ha comenzado, el braceo de su fuerza la completará. Y esa es la segunda parte de la confianza del apóstol Pablo. Porque no es solamente que Dios dirija todo el universo, sino que el Señor dirige tu vida. Que cuando el Señor se destinó a botar a Saulo del caballo, Él estaba haciendo un compromiso con Pablo hasta el día de su muerte. Porque Él lo que inicia lo termina. Entonces tú, querido hermano, yo mismo, en los días de mayor desesperación, o ustedes, chiquillos, cuando estén ahí sufriendo del acoso de los compañeros, del bullying, pueden saber que el Señor te toma y no te suelta.
que nadie arrebatará a ninguno de los suyos de su mano. Es una confianza espiritual, que el mismo Señor que inició la obra de justificación es quien te va a santificar, es quien te va a redimir completamente y te va a glorificar, quien te va a dar un cuerpo nuevo cuando Él venga. Hasta el día de Cristo, Él no te soltará. Y yo te pregunto, ¿confías en eso? Si tú confías en lo profundo de tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y gustarás al Señor. Y experimentarás al Señor. Y en esa confianza, no importa que venga. No importa la dificultad que venga. ¿Cuántas veces la iglesia ha sufrido persecución? ¿Cuántas veces hermanos cristianos han sufrido persecución? Me acuerdo tenía un libro que hablaba de testimonios de mártires de la Edad Media. Y cómo en toda esa trifulca que había en aquella época y en la época del Renacimiento, las personas que perseguían a los cristianos las enterraban vivas, hermanos. Y esas personas iban allí a la situación de martirio con alabanzas en su boca. Inexplicable, inexplicable. Pero si tú quieres, como el apóstol Pablo, cantar allí en la prisión de Filipos, cuando hubo ese gran terremoto y producto de eso hubo la conversión del carcelero, si tú quieres tener esperanza en medio de la dificultad, si tú quieres superar tu día a día, si tú quieres vencer la depresión, si tú quieres ser una persona victoriosa en el Señor, debes confiar en Él. Debes decirle: Señor, aumenta mi fe, ayúdame en mi incredulidad. Que el Señor te levante, querido hermano. Que el Señor te dé confianza en Él y que esa confianza sea el amparo de tu vida. Pero ¿saben qué? El camino hacia el gozo no termina allí. Ese es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Porque el apóstol Pablo nos anima a ser participantes, coparticipantes, tener comunión. ¿Con qué? Con el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo nos tira a la parrilla, nos tira a la discusión, una segunda parte un poco más difícil de poder abrazar. Porque ¿saben qué? Tiene su dificultad, pero no es tanto abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Porque es un acto soberano que es de Él. Él viene a tu vida y Él te salva. Pero lo segundo es algo que es compartido. Eres tú y el Señor, es una sinergia. Es por eso que le hablamos de santificación, que es una acción en donde tu voluntad, en donde tus fuerzas, en donde tus ganas, ¿cierto?, se combinan también con lo que el Señor está haciendo. Y acá el apóstol Pablo habla de que los filipenses, ellos los celebra y él está gozoso porque ellos experimentan la comunión del Evangelio. Y fíjense que esto qué interesante. La comunión del Evangelio es cuando los creyentes, ¿cierto?, en un mismo espíritu están unidos para vivir la vida de Dios. Y nosotros podemos estar unidos y celebrar esa vida de Dios de muchas formas. Aquí mismo cuando estamos reunidos, cuando oramos a Dios, cuando cantamos alabanzas, cuando participamos de la cena, cuando apoyamos a un hermano que tiene alguna dificultad. Son formas en las cuales nosotros nos abrimos y participamos de la nueva vida en Cristo. Pero el apóstol Pablo acá resalta 3 cosas que pasaban en los filipenses que son un desafío para nosotros. Y si nosotros queremos proseguir en el camino de crecer espiritualmente, de desarrollar nuestra espiritualidad, de desarrollar nuestra fe, tenemos que mirar hacia acá. Porque no se queda en cosas que aparentemente básicas, digamos. Ahora, ojo, ¿por qué? Porque en la Biblia, cuando hablamos de algo básico, no hablamos de algo que tú lo aprendes una vez y lo dejas atrás. Cuando hablamos de algo básico, hablamos de algo que es la base para todo. Es distinto, es distinto. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo no solamente atrás. Nosotros necesitamos creer en Él todos los días. Es básico, pero es esencial, ¿cierto? Tú en el colegio aprendes a sumar y a restar y después lo olvidas. No, es la base para multiplicar, para dividir, para derivar, para integrar y ahí sí por delante. Esto es lo mismo. Nosotros oramos y compartimos la oración. Nosotros adoramos a Dios y compartimos la adoración. Nosotros ofrendamos y compartimos también eso. Pero el apóstol Pablo acá dice que los filipenses, ellos en particular se diferenciaban de las demás iglesias porque ellos eran uno, dice el texto. Vean el verso 7. Dice que ellos
el apóstol Pablo los lleva en el corazón porque tanto en sus prisiones o sus cadenas, como en la defensa y confirmación del Evangelio, son participantes conmigo. Y el desafío acá, hermanos, para que rompamos las cadenas de autodestrucción, de tristeza, de depresión, es que tenemos que salir de nuestro metro cuadrado. Tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar solo en nuestros planes, solo en nuestra felicidad, solo en cómo nos gustaría cómo fuera la vida. Y abrirnos ¿a qué? Abrirnos a la realidad del reino de Dios y las dificultades que implica sumarse al reino de Dios y de vivir en fe. ¿Cuáles son las 3 dificultades que acá están en la carta y 2 aquí particularmente? La primera es que el apóstol Pablo estaba sufriendo prisiones. La segunda es que el apóstol Pablo tenía que defenderse de las acusaciones, por eso se habla de la defensa. Y la tercera, que está más adelante, vayan al capítulo 4, es que toda esta situación provocaba una necesidad material. Entonces, había que ser copartícipe del Evangelio desde el punto de vista de comprometerse con la vida del apóstol y de poder bancarlo, de poder ayudarlo, de poder bendecirlo. Y en el versículo 15 del capítulo 4, dice que ustedes mismos también saben, filipenses, que tal comienzo de la predicación del Evangelio después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. La iglesia de los filipenses eran compañeras del Evangelio, no solamente porque creían en la gracia, no solamente porque creían en la salvación que viene del Señor, no solamente porque creían que el que comienza la obra la termina, sino que eso los llevaba a ellos también a involucrarse con la vida misionera del apóstol Pablo. Y ellos ofrendaban, y ellos estaban allí en la trinchera juntamente con él. Y es interesante notar, porque cuando nosotros analizamos la vida de la iglesia de los filipenses, la iglesia era una iglesia que no tenía muchas observaciones que hacérseles. ¿Ya? Son una iglesia prácticamente intachable cuando tú miras las páginas. No hay grandes consejos, no hay grandes recomendaciones para ellos, porque están ciertamente alineados. Pero ellos tienen 3 cosas que son interesantes y se agrupan con la vida del apóstol Pablo. La primera es que es interesante notar que ellos son pobres. La iglesia de los filipenses es mayoritariamente una iglesia pobre. Lo segundo, que es una iglesia que sufría persecución en la ciudad en donde estaba. Y lo tercero es que era una iglesia que sufría de adversarios que se metían a la iglesia y querían trastornarlos a ellos con falsas enseñanzas. Entonces ellos, al ser participantes del Evangelio, estaban en una situación en donde su fe y su confianza en Dios era puesta a prueba. Porque en primer lugar, eran desafiados a dar aunque ellos eran pobres. ¿Cómo das si tú eres pobre? Porque cuando tú das tu diezmo, seguramente no apartas tu diezmo primero, ¿cierto? Vas y pagas tus cuentas y si te sobras algo. No, esto es aquí al revés, pues. Aquí los filipenses decían, lo primero es el Señor. Aquí el hermano está teniendo necesidad, vamos con él. Y luego confiemos en que el Señor nos proveerá. Pero a veces nosotros invertimos la ecuación y luego nos preguntamos, ¿por qué tengo una vida tan triste? ¿Ah? ¿Por qué tengo una vida que no me resulta? Porque tenemos un corazón estrecho. Porque tenemos un corazón chiquitito. Porque queremos confiar en Dios, pero tener todo bajo control. Queremos hacerlo a nuestra pinta. Queremos hacerlo para que así como, que se note que confío, pero lo tengo todo calculado. ¿Ah? Lo tengo todo calculado. Pero aquí los filipenses eran distintos. Ellos realmente creían en Dios. Ellos realmente querían vivir de la fe. Ellos realmente querían experimentar el maná que cae del cielo. Ellos querían ver los milagros de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Ellos daban. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 dice que él les pedía ayuda no por causa de que él tuviera simplemente una necesidad y quisiera ser ayudado por ellos, sino decía para que la cuenta de ellos a su favor aumente. Y es que el dar tiene espiritualmente, funciona de una forma en el universo de Dios que tú no vas a entender hasta que lo hagas. Es que tienes que darte, tienes que abrir tu bolsillo y tienes que comprometerte. Y no solamente a diezmar en una iglesia local, tiene relación con comprometerte con todo lo que implica que el evangelio avance en una ciudad. Significa que cuando ves a tu hermano necesitado, tú abres tu corazón porque vale más dar
que recibir. Pero es una ley que tienes que experimentar por fe. Y si sigues con un corazón estrecho, no quieras entonces vencer la tristeza y la depresión. Pero si quieres que Dios aumente tu generosidad, aumente y ensanche tu corazón, permite que Dios haga lo que Él quiere. Ábrete. Porque si no, ¿cómo? Entonces, botones de laboratorio nomás, pues, de biblioteca. Leemos las cosas, las aprendemos, pero no las practicamos. Y después nos quejamos. Porque no nos resulta la vida. Vivir en fe, hermanos, es seguir todos los días haciendo las cosas como Dios las quiere. Pero los filipenses no solamente eran generosos en el dar, sino que ellos eran comprometidos ¿con qué? Con el Evangelio y con la doctrina. Ellos conocían las doctrinas de la gracia. Ellos las enseñaban. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el verbo que aquí se usa es la idea de defender y la idea de la apología. Y tú no haces apología así como así, tú haces apología, tú defiendes una idea cuando la conoces bien, cuando tú la estudias bien, cuando tú conoces las profundidades de lo que tú crees. Entonces, si tú quieres aumentar el gozo, tú no necesitas conocer a tu Señor más profundamente. Debes profundizar tu conocimiento del Señor. Debes darle más tiempo a la lectura. Debes darle más tiempo al estudio. Pero no solamente eso, ¿saben qué? Debes, con seguridad en tu corazón, enfrentar la batalla de defensa del Evangelio del día a día. Significa de que tú no solamente estás estudiando por estudiar, sino que tú quieres realmente ser usado por Dios en la batalla cultural del día a día. Con todo respeto voy a dar este ejemplo, pero me estaba sentado escuchando la dirección del culto y es interesante, pero se nos pegó la idea de buenos días hermanos y hermanas. Hola a todos y a todas. ¿Se fijan cómo vamos asumiendo ciertas cosas culturales sin preguntarnos lo profundo que está metido dentro de eso? Y en esta predicación obviamente no voy a extenderme en este punto, pero se los dejo como punto de reflexión. Hay una batalla cultural que se está dando en la calle. Al prender la televisión, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo la damos? ¿Qué pasa con este patriarcado? ¿Somos parte de ese patriarcado o no lo somos? ¿Dios realmente es un patriarca? ¿Es un señor, un de feudo que golpea la mesa? ¿Es eso? ¿Son los hombres más que las mujeres? ¿Son las mujeres menos que los hombres? Son cosas que tenemos que responder. Y eso es apología. Y si tú te vuelcas tu corazón y le pides al Señor que te instruya, Él te dará sabiduría. Y podrás surfear las olas intempestivas de la cultura. Y podrás tener respuesta y podrás tener paz en tu corazón. Y el Señor te bendecirá con gozo en la batalla cultural del día a día. Nosotros como iglesia, tú y yo necesitamos eso, crecer. Entonces, porque yo no me muevo a ningún centro cultural importante, no soy profesor ni catedrático de ninguna universidad, pero igual y cuando tu nieto te viene a preguntar, y cuando tu hijo te viene a preguntar, ¿qué le dices? Es que no hay que tener grandes puestos sociales para tener dominio sobre estas cosas. Es que todos nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la doctrina y en el conocimiento del Evangelio para entender cómo a través de la gracia y cómo a través de Jesucristo y a través de su obra damos respuesta y reinterpretamos toda nuestra esencia humana y nuestra esencia social. Y tenemos que tener la tranquilidad de que la Biblia tiene respuesta para esas cosas. Y es la mejor respuesta. No es una respuesta, es la mejor respuesta. Entonces, si los chiquillos quieren ser exitosos en su colegio, en sus amistades, y darse bien y saber, tienen que dar su corazón al Señor. Y nosotros tenemos que ayudarlos. Y no evitando el conflicto, sino dándonos a tratar de entenderlo con humildad de corazón. Pero lo tercero es que ellos eran coparticipantes con Pablo en las prisiones. Es decir, ellos no le hacían el quite a la persecución. Los filipenses no le hacían el quite al sufrimiento. ¿Por qué? Porque un corazón que crece en la experiencia del gozo es un corazón que está bien enfocado en dónde está la fuente del gozo. Y la fuente del gozo no está en la aprobación social. La fuente del gozo no está en la aprobación de la cultura. No está en la aprobación de las grandes multitudes. Porque si fuera así, no hay necesidad de ser perseguido. No hay necesidad de sufrir nada, porque estamos acorde a todo lo que el mundo piensa. Y ponemos una bandera de hartos colores afuera y estamos antenados con la cultura. Pero
ser coparticipantes del Evangelio, ser compañeros del Evangelio, significa que nosotros, una vez que hemos entendido la fe y que hemos entendido cómo ella funciona, estamos dispuestos a sostener las verdades del Evangelio hasta las últimas consecuencias. Y no porque seamos unos orgullosos y soberbios, sino porque realmente creemos que es el llamado de Dios para nosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Y allí todos necesitamos crecer. ¿Por qué perdemos el gozo muchas veces? No solamente porque estamos estancados y vivimos de forma egoísta en nuestro metro cuadrado, sino que no estamos también a veces, no tenemos el coraje de dar el paso y de meternos en las profundidades que significa ser cristiano. De conocer la fe, de defender la fe, de entender su lógica. Y ahí tu intelecto y tu corazón son desafiados. ¿Quieres crecer en tu alegría de tu corazón? Crece, querido hermano. No hay edad para eso. No es solo para los chicos, no es solo para los jóvenes. Todos estamos desafiados a aumentar nuestro conocimiento de nuestro Creador y regocijarnos en la salvación que el Señor nos ha dado. Pero en último lugar, el camino hacia el gozo es un camino de oración. Y en no solo intelecto, no solamente volcarse a la Escritura, no solamente entender la Escritura, ¿saben qué? Es cultivar una relación de intimidad con Dios. Es por eso que acá la oración está arriba y está abajo. Porque todo esto que yo he hablado ahora, sin caminar con Dios, sin comunión con Dios, sin una vida de rodillas, sin lágrimas en tus ojos, no vale nada. No vale nada. Montamos un centro de estudio mejor. Pero somos iglesia. Y la iglesia, el incienso de la iglesia, el olor fragante a Dios, dice el sexto sello en Apocalipsis, son las oraciones de los santos. La oración es lo que riega toda la Biblia. Es el aceite del motor, hermanos. El Espíritu Santo se manifiesta a través de la oración. Dios cambió la historia tantas veces a través de hombres y mujeres que oraban. En tiempo de los jueces, en donde cada uno hacía lo que quería. Una mujer llamada Ana, que era despreciada por su esposo, que no tenía hijos y que era estéril, fue y clamó al Señor y iba allá al templo a arrodillarse y a clamar y a derramar su corazón. ¿Habían prejuicios en contra de esta mujer? El sacerdote que de la época la miraba y pensaba que estaba curada la mujer porque no se entendía lo que decía. Pero el Señor la honró. Y el Señor le dio un hijo que se llamó Samuel. Y Samuel cambió la historia de Israel. Porque el Señor se manifiesta a través de la oración. Y la oración es lo que necesitamos cultivar como iglesia. Si queremos ser una iglesia gozosa, si quieres ser una persona llena de carisma, llena de los dones del Espíritu, llena de la presencia del Señor, tenemos que tener una vida de oración. Y la vida de oración es una vida abierta, no es una vida de ti mismo, es una vida abierta. Acá el apóstol Pablo ora por los filipenses. Ora por ellos, tiene su corazón allá, los recuerda de forma entrañable, recuerda las cosas que él vivió, cómo se dio todo, la gente que se convirtió, cómo el Señor hizo su voluntad. Y él recuerda todo eso de estar involucrado en la obra y da gracias a Dios y ora en favor de ellos, para que el amor crezca y se desarrolle. Y como se recuerdan ustedes, para que ellos crezcan en conocimiento, en discernimiento y puedan escoger lo mejor. Hay una persona, solo una persona que fue llamada amigo de Dios en la Biblia. Su nombre era Abraham, el padre de la fe. Y Abraham era un intercesor. Abraham era una persona que se ponía en la brecha. Abraham fue una persona que cuando supo que Sodoma y Gomorra iban a ser enjuiciadas por Dios. Fíjense ustedes, Sodoma y Gomorra, vaya que le caiga un rayo. No, cuando él supo que Sodoma y Gomorra iban a ser enjuiciadas con Dios, ¿sabe lo que él hizo? Se puso en la brecha. Señor, pero por favor, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a enjuiciar a esa gente? Salva a esa gente, Señor, aunque sé que haya 50 justos, 40 justos, 20 justos, un justo, Señor. Pero salva a ese pueblo, Señor. Estaba ahí de rodillas intercediendo. Lo mismo hizo Moisés con su pueblo. Intercedía. Y ese es un corazón ensanchado, querido hermano. Es un corazón abierto, un corazón que realmente se da por los demás, que entiende el sufrimiento humano, que entiende el sufrimiento del prójimo y ora y intercede. Sabes que no tienes todo, no puedes cambiar el mundo por ti mismo, pero oras a Dios. Y ahora volvamos al inicio. ¿Eres lleno de gozo? ¿Estás lleno de alegría? ¿O te la ganan las dificultades?
¿Cómo crecer, pastor? Este es el camino. Inclínate al Señor. Confía en Él. Abraza el Evangelio. Ten comunión con tus hermanos. Abre tu vida. De repente has vivido solo los últimos años. Nadie te conoce, nadie sabe cómo piensas, qué pasa contigo. Asóciate. Deja que te conozcan. Deja que oren por ti. Abre tu bolsillo también, no seas tan mezquino. Apoya la obra. Apoya al que sufre. Calladito, silencioso, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y dedícale tiempo a la oración. Dobla tus rodillas y experimenta el poder del Espíritu Santo. Las mejores experiencias con Dios están en la soledad y en la intimidad. Allí es donde Dios te fortalece para salir a la calle y dar la batalla. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Todas las mañanas se levantaba a orar. Y de repente se perdía en la noche donde estaba orando. Porque el otro día era pesada la pega. Y nosotros necesitamos ser humildes y cultivar eso. Oremos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos desafía, Dios, a seguirte. Cada uno de nosotros tiene su historia. Pero aquí nos tienes, nos has juntado. Y nos desafías a que juntos podamos abrazarnos, compartir la vida, ser compañeros del Evangelio y juntos andar en tus caminos. Ayúdanos a romper cualquier cadena, cualquier dinámica de tristeza, Señor, de depresión en la iglesia. Que si algún hermano está deprimido, Señor, algún hermano se siente desolado, se siente abatido, sé tú su alegría, Señor, y restáurale el gozo. Que él pueda confiar en ti, ser salvo, Dios, y compartir esa salvación y involucrarse activamente a través de la defensa de la fe y a través de la oración en tus caminos. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.